Buenas tardes, tutor y queridos compañeros. Cuando hablamos de filosofía latinoamericana, siempre nos hacemos la pregunta por el pensamiento amerindio. Nos cuestionamos si realmente hay o no pensamiento, o simplemente somos una réplica no tan auténtica de la cultura europea. Nuestras raíces indígenas son el ente más importante que debemos tener presentes, y son estos los que a su vez lucharon por la dominación de su pueblo. Sin embargo, lastimosamente la historia se vio reflejada de otra manera. Los españoles, vislumbrados por nuestras riquezas y avances, tomaron posesión directa sobre un territorio en el cual encontraron la solución a sus problemas económicos y mercantiles de la época. Los hombres latinoamericanos necesitamos comprender la verdadera existencia de nuestra historia. Somos conocedores de ella, pero aún no comprendemos el valor tan significativo que ésta tiene a través de la historia. Somos el resultado de una multiculturalidad que nos ha permitido forjar el destino común de nuestro pueblo. Es allí donde se empieza a indagar acerca de la necesidad de conocer nuestra cultura, y no solo consiste en reconocer nuestros antepasados, es ir más allá, para adentrarnos a un pensamiento de análisis y reflexión acerca de la verdad que inquieta al latinoamericano. Reconocemos que somos el producto de una mezcla de culturas. Fue ese encuentro de dos mundos el que partió nuestra historia, y a su vez dejamos que ésta perforara nuestros valores propios y la identidad del pueblo al que hoy pertenecemos. El pensamiento latinoamericano cada día se ve reflejado en un llamado proceso de liberación. Necesitamos reconocer que somos una cultura auténtica, pero que muy pocos consideramos verdadera. Nuestros antepasados lucharon por su liberación. Y ahora, en pleno siglo XXI, aún seguimos dependiendo de una llamada potencia, de un imperialismo que día a día nos consume en aspectos como la economía, la política y la cultura en particular. ¿Hasta qué punto podemos olvidar nuestras raíces? Somos latinoamericanos y esa es nuestra fuente de existencia. No debemos caer en equívocos, porque es allí donde iniciamos un racionamiento confuso frente a nuestra realidad y al pensamiento filosófico que debe difundir el hombre latinoamericano. Pretendemos imitar al otro y no reconocemos, o mejor aún, aceptamos que somos únicos, que nuestro pensamiento no recae en el otro. Es tiempo de sistematizar una filosofía que poco a poco se ha consumido en un olvido e iniciar con planteamientos que generen cambios de conciencia e interpretación filosófica latinoamericana. Es hora de cambiar y generar pensamientos propios y auténticos de nuestra propia cultura, sin dejarnos llevar por las fantasías europeas. Somos una sociedad con grandes capacidades y ante todo con una historia irreemplazable que nos ha enseñado a que somos tan grandes como ellos. Simplemente es entender la realidad y empezar a desarrollar resultados inmediatos, pero ante todo entender que ya no estamos dominados, y eso es lo que debe cambiar desde ahora y para siempre. Es importante recordar que Dussel construye una teoría filosófica, la cual toma propuestas tanto éticas, políticas y económicas. Este autor realiza un reconocimiento de nuestras raíces en la construcción de una cultura, la cual es esencial para la visión del futuro que se construye. Señala la propuesta de Dussel cuando concibe la ética de la liberación como la parte fundamental de la filosofía de la liberación y la entiende como filosofía primera. Este pensamiento está basado en la práctica. A partir de ello podemos pensar que el hombre se sitúa en un contexto cultural, político y económico, y es allí donde la moralidad tiene una distinción original y a su vez particular, basado en un sistema mundo que se globaliza continuamente. Este sistema mundo oprime a las demás comunidades que viven en dichas periferias, donde el hombre se ve envuelto en la pobreza y el Estado permite que esto se dé. Las conductas son manejadas y destruyen la posibilidad de mejorar las condiciones del pueblo en general. Buscar una filosofía de liberación basada en pensar desde nosotros mismos y para nosotros mismos, debatiendo desde el contexto periférico, permite entonces que la visión filosófica latinoamericana sea más amplia y con mayor conocimiento. Es hora de cambiar y generar pensamientos propios y auténticos de nuestra propia cultura, sin dejarnos llevar por las fantasías europeas. Somos una sociedad con grandes capacidades y ante todo con una historia irreemplazable que nos ha enseñado
a que somos tan grandes como ellos. Simplemente es entender la realidad y empezar a desarrollar resultados inmediatos, pero ante todo entender que ya no estamos dominados, y eso es lo que debe cambiar desde ahora y para siempre. La dedicación a un solo pensamiento es sin duda un signo en el que se reconoce al genuino pensador. El tratamiento de la problemática de la liberación impondrá nuevos objetos de reflexión, conducirá a la elaboración de nuevas categorías y nuevos métodos filosóficos. Dussel realiza una fuerte crítica del eurocentrismo. Es claro que este autor evidencia una fuerte oposición frente a la filosofía europea, estableciendo que desde antes de ello la filosofía latinoamericana ya había formado sus bases. Este autor se basa en la filosofía de la liberación, con el fin de mostrar que existe una transmodernidad, entendiendo que esta no es europea, sino más bien la inclusión del pensamiento moderno que tiene sus bases cuando se presentó la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. Esta filosofía busca establecer que todo parte de nosotros mismos, siendo los latinoamericanos la fuente primordial de las nuevas corrientes filosóficas. La modernidad no fue simplemente ese paso del Renacimiento que usualmente se define en la historia. Es buscar que el pensamiento filosófico trascienda y ante todo sea este de enfoque latinoamericano, lleno de visiones diversas y nuevas a las europeas. La preferencia de Enrique Dussel por sus discursos sobre el otro es singular, no sería por tanto una mera consecuencia de factores externos o triviales, sino que tendría que ver con su propia estrategia argumentativa. Es por ello que la pregunta por la filosofía en Latinoamérica sigue abierta como problema. La preferencia de Enrique Dussel por su discurso sobre el otro es singular, no sería por tanto una mera consecuencia de factores externos o triviales, sino que tendría que ver con su propia estrategia argumentativa. Es por ello que la pregunta por la filosofía en Latinoamérica sigue abierta como problema, permitiendo así que al hallar la respuesta se abran espacios de reflexión que mantengan viva la indagación y el deseo de ir más allá de una simple curiosidad. Enrique Dussel argumenta la filosofía política moderna europea fue traída a Latinoamérica aniquilando nuestra cultura. Esta cultura de ellos era sin principios éticos, sin criterios universales, porque no determinaban fines como la racionalidad, la solidaridad, al despertar de conciencia espiritual en los seres humanos. Al no suceder esto, los que habitamos este planeta, que ecológicamente está casi destruido, se refleja la pobreza material, emocional y psicológica. La propuesta de Dussel es crear conciencia sobre una nueva política crítica que sea abierta a la justicia. Para esto es importante hacer énfasis en la educación en general, la cual debe realizar cambios radicales a nivel social como individual. El cambio individual consiste en despertar inteligencia, compasión hacia sí mismo y hacia el otro. Para conseguir la libertad interior y el cambio social, es el reconocimiento al otro, evitando caer en un esquema donde no perciba ni encuentre el verdadero sentido del quehacer filosófico latinoamericano. Enrique Dussel propone una América Latina que debe afirmarse como pueblo uno y buscar en consecuencia el desarrollo y la defensa de una cultura latinoamericana que sería la expresión del cambio y la búsqueda de nuevos principios que permitan mantener un espíritu crítico intercultural, dando como resultado nuestra América, tierra de muchos pueblos con nombres propios y proyectos propios, conduciendo esto a una realidad universal, con nuestros propios derechos a la autodeterminación cultural, política y religiosa.